1942. Kirsty, Colorado. El viento tenía un silbido cruel aquella mañana, como si llevara viejas maldiciones entre los dientes. Aullaba entre los álamos del lado sur del terreno, haciendo vibrar tablas sueltas y levantando polvo amarillo que se metía en los pliegues del abrigo de Evelyn Carter. Caminaba despacio por el camino de tierra que se alejaba de la estación del tren, los hombros encorvados, una maleta en una mano y un bebé apoyado en la cadera. Los otros tres se aferraban a sus faldas, callados como sombras. Ya no tenía a dónde ir. El hombre del elevador de grano no la dejó ni terminar la frase antes de negar con la cabeza y darse la vuelta. Lo mismo en la tienda. Lo mismo con la mujer de la iglesia que no quiso mirarla a los ojos. 4 millas no en tiempos como estos, decían sin decirlo. El pueblo era duro, pero no cruel, solo estaba cansado. Había visto demasiada guerra, demasiadas sequías y demasiada gente como Evelyn, flaca, desesperada, pidiendo algo cuando no había nada que devolver. Aquí ya no quedaba caridad, solo supervivencia. Sus botas crujían sobre la grava. Había caminado casi 3 millas cuando el camino se curvó más allá del pueblo y entró en los campos de trigo, donde el viento se movía en largas olas plateadas. La maleta pesaba más con cada paso. El bebé gimoteó. El hambre le ardía en el vientre, pero no lo mostró. No podía. No comía desde la mañana anterior. Un poco más allá de una zanja había una leve elevación del terreno donde la hierba crecía alta y salvaje. La cruzó y se detuvo. Dejó la maleta en el suelo. Luego al bebé, y se sentó. Los niños se agruparon cerca, mudos y pálidos. Sus ropas aún olían al carbón del tren y al metal. Evelyn se abrazó las rodillas y apoyó la frente en ellas. Cerró los ojos. Un solo pensamiento golpeaba su cabeza como un martillo que no te dejan soltar. Ahora no. Pensó en la casa que había dejado en Kansas. En el silencio de su marido la mañana en que se fue y no volvió. No hubo nota, solo faltaba su cinturón del gancho y la camioneta del camino. Después vinieron los murmullos, una camarera en Tepique. Una partida de cartas que salió mal. A Evelyn ya no le importaba. Lo que importaba era el silencio. El peso que ahora cargaba sola. Un camión diésel retumbó por el camino. No levantó la cabeza. El motor redujo, se detuvo. Botas golpearon la tierra. Y una voz de hombre, no áspera, llamó. ¿Está bien, señorita? Ella levantó la cabeza, pero no dijo nada. Tenía la boca seca como algodón. Él se acercó. Un hombre grande, de hombros anchos, con el sombrero cubierto de polvo calado hasta abajo. Su rostro parecía tallado más que crecido, curtido por el sol y el trabajo. No quiero asustarla, dijo. Vi a los niños y pensé que quizá alguien necesitaba un aventón. Ella asintió una vez, cautelosa. Los niños lo miraban como cervatillos. Tengo un rancho hacia el oeste, continuó, señalando el camión. Me llamo Luke Olstead. Volvía con provisiones. Si necesita un lugar caliente para pasar la noche. Ella se levantó despacio. Tomó al bebé y luego la maleta. No respondió, simplemente empezó a caminar hacia el camión. Él no intentó ayudarla, solo caminó a su lado, igualando su paso. Los niños subieron primero. Ella después. El calor la golpeó como una ola y se le cerró la garganta. Lo contuvo. Luke subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor cobró vida. Condujeron mucho rato sin hablar. Por fin, justo antes de que el camino girara hacia las estribaciones, él preguntó. ¿Qué sabe hacer? No fue cruel ni desconfiado, solo curioso, como si quisiera saber qué partes de ella no se habían roto. Ella lo miró de reojo. Puedo cocinar, dijo. Limpiar, arreglar lo que esté roto. Sé leer, contar. Trabajo rápido. No me quejo. Hizo una pausa. Puedo cargar a 4 niños y aún así partir leña.
Él asintió despacio. Con eso alcanza. No hablaron más. Cuando el rancho apareció por fin, edificios bajos contra la amplitud de montañas nevadas, le pareció un lugar que había soñado una vez, hacía años, y olvidado. No se permitió esperar. Todavía no. Pero miró la luz en las ventanas, escuchó el viento silbar en los cercos de alambre y apretó a sus hijos como si quizá, solo quizá, ese fuera un sitio donde volver a hacer algo, aunque fuera solo a sí misma. El barracón no era gran cosa, 2 cuartos, ventanas rajadas, una estufa vieja en un rincón. Pero estaba seco y más caliente que cualquier cosa que hubieran conocido en semanas. Luke le dio un manojo de llaves, dijo que la bomba de agua estaba atrás y los dejó solos sin hacer preguntas. Esa primera noche se sentó al borde del catre, el bebé dormido contra su pecho. Los otros se acurrucaron bajo una colcha que olía a cedro y humo. Observó cómo subían y bajaban sus pequeños hombros. El silencio era pesado, pero no frío. Sus manos temblaban, lento y callado. El sueño no llegó. En la oscuridad, su mente volvió una y otra vez a los meses pasados, la alianza empeñada, los zapatos gastados demasiado pequeños para su hijo mayor, el día en que mendigó pan en las escaleras traseras de iglesias y la echaron con sonrisas tensas y corazones más tensos aún. Hizo lo que tuvo que hacer, mentiras frías, trueques de dignidad por calorías, miradas de reojo, la vergüenza cargada en la columna como una barra de acero. Ahora estaba en el barracón de un extraño, sin dinero, sin amigos y sin promesa más allá de las tareas de la mañana. Aún así, era la primera vez en mucho tiempo que no temía que alguien le quitara a sus hijos mientras dormía. Al día siguiente despertó antes del sol, se movió en silencio, se ató el cabello con un pedazo de hilo y salió, donde la escarcha se aferraba a cada brizna de pasto como vidrio. El aire olía a animales, a bosque y al mordisco metálico del amanecer. Encontró a Luke en el granero, hundido hasta los hombros entre sacos de alimento. «Dígame por dónde empiezo», dijo ella. Él no parpadeó. «¿Sabe de caballos?» Ella dudó. «No mucho. De ganado, menos». «Entonces empezamos con las gallinas», dijo. Le mostró cómo limpiar el gallinero, cómo sostener el balde de grano lo justo para que las aves no se abalanzaran. Ella escuchó atenta, observó sus manos. Trabajaba sin desperdicio, cada movimiento con propósito. No hablaba más de lo necesario, pero no era áspero. Cuando ella se equivocaba, no la corregía con dureza, solo intervenía, le mostraba de nuevo y se hacía a un lado. Trabajaron juntos casi todo el día. Los niños se quedaron cerca, juntando huevos en una canasta y susurrándole a las cabras entre las tablas. En un momento, el más pequeño cayó en el barro y lloró hasta que Luke le dio una zanahoria pelada y dijo: «No hay vergüenza en ensuciarse, hijo. El mundo está lleno de cosas peores». Evelyn no recordaba la última vez que alguien habló a sus hijos como si valieran algo. Al anochecer estaba molida hasta los huesos y dolorida en cada articulación, pero era un cansancio firme. Ganado con honestidad. No esperaba que Luke les llevara la cena, pero lo hizo, una olla de estofado espeso con papa y venado, aún humeante. La dejó en el escalón con medio pan y una nota doblada. «Si mañana le parece, arreglamos la cerca cerca del huerto». Nada más. Sostuvo la nota largo rato antes de dejarla junto a los platos vacíos. Más tarde, cuando los niños volvieron a dormirse, salió. Las estrellas estaban más brillantes de lo que recordaba que podían estar. El viento se había calmado. La noche era silenciosa, salvo el mugido lejano del ganado. No lloró. No del todo. Pero el nudo apretado en su pecho se aflojó lo suficiente para dejar entrar aire. Dentro, uno de los niños murmuró en sueños. Ella regresó. Subió la manta sobre sus hombros y se sentó junto a la estufa hasta que el rojo se volvió ceniza. Algo había cambiado. No mucho, no con ruido, pero lo sintió. Un lugar para trabajar, un techo, un hombre que no se estremecía ante su historia ni regañaba a sus hijos por tener hambre. Aún no confiaba. Todavía no.
Pero quizá no hacía falta confiar. Quizá un día a la vez sería suficiente. Suscríbete y deja que la frontera siga hablando. La cerca junto al huerto corría torcida a lo largo de un tramo de tierra cuya pendiente era apenas suficiente para parecer que quería sacudirse todo de encima. Había sido remendada una y otra vez con alambre oxidado y tablas prestadas, y se inclinaba como un hombre cansado. Evelyn estaba allí con un martillo en una mano y la boca llena de viento frío. Luke señaló un poste podrido cerca del medio. Ese es el peor. Si no lo arreglamos, las vacas lo van a descubrir y pasaremos la semana entera persiguiéndolas. Le pasó un guante al que le faltaba un dedo. Ella se lo puso de todos modos. Trabajaron en silencio, de ese que no se siente forzado. Ella sostuvo el poste mientras él lo hincaba. Cuando el alambre se soltó, ella lo afirmó. Cuando su agarre falló, él lo atrapó sin comentario. Una vez, ella notó una cicatriz profunda en la base de su pulgar. Parecía antigua. No preguntó. Él no ofreció explicación. Alrededor del mediodía se sentó bajo el manzano torcido que marcaba el borde del huerto y abrió una lata de frijoles. Se la pasó primero a ella. Dudó solo un instante antes de tomarla. Mi hermano solía llamar a esto caviar vaquero, dijo, casi sonriendo. ¿Tiene un hermano?, preguntó ella. Tenía. Tomó la lata. Se cayó de un techo en el 81. Al menos fue rápido. Ella asintió. No había nada correcto que decir. Pero la manera en que lo dijo, sin autocompasión, la hizo sentir que quizá el duelo no siempre tenía que ser un hueco. Quizá podía ser solo otro peso que se carga, como un poste de cerca o un saco de alimento. Él no preguntó por su marido. Nunca lo hizo. En cambio, habló de la tierra, de cómo le había llegado a pedazos tras la muerte de su padre, de cómo el huerto había estado lleno antes de que la helada golpeara fuerte 3 primaveras seguidas, de cómo casi vendió el lugar 5 veces, pero no lo hizo. No sabría a dónde más ir, dijo. Algunas cosas se te pegan a los huesos. Ella lo entendía. Cuando terminaron de comer, volvieron al trabajo. Le dolían los brazos. Le salieron ampollas en los dedos. Pero no se quejó. Esa noche, de vuelta en el barracón, encontró a su hijo mayor sentado con un libro roto en el regazo, murmurando las palabras, siguiendo cada línea con el dedo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja. El señor Olmsted me lo dio, dijo. Dijo que hay un estante entero en la casa. Dijo que puedo pedir más prestados. Ella se arrodilló a su lado y pasó la página. ¿Le diste las gracias? Él asintió. Ella besó la coronilla de su cabeza. A la mañana siguiente, Luke le llevó un segundo abrigo. Me queda chico, dijo, encogiéndose de hombros. Pensé que a usted le serviría. Ella lo tomó. Gracias. Él se rascó la nuca. Ha sido buena ayuda. No dijo nada más, pero esas palabras se le asentaron en el pecho como calor. Los días empezaron a caer en un ritmo. Trabajo al amanecer, descanso al mediodía, cena, silenciosa, pero compartida. Los niños seguían a Luke como si fuera un árbol alto y manso en el que podían apoyarse. Él les enseñaba cómo sostener el balde de alimento, cómo frotar el hocico de un caballo para que se calmara. Evelyn observaba todo con una extraña opresión en la garganta. Una tarde, después de que el más pequeño se quedó dormido, Evelyn se quedó atrás y ayudó a Luke a cerrar el granero. Él no se lo pidió. Ella simplemente lo hizo. Cuando el último cerrojo quedó puesto y las herramientas colgadas, ella se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Por qué se detuvo por nosotros aquel día?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Vi a tu hijo saludar al camión, dijo al fin. Solo un gesto pequeño, apenas movió la mano. Me recordó a alguien. Eso es todo. Ella esperó, pensando que quizá diría algo más, pero no lo hizo. Se tocó el ala del sombrero. Que descanses. Ella lo vio alejarse hacia la casa,
alto y silencioso bajo la amplia extensión de estrellas, y sintió que algo se abría dentro de ella. No era exactamente alegría, sino un aflojamiento, como el deshielo. Una vida no era algo que se encontraba. Era algo que se construía, tabla por tabla, con las manos llenas de ampollas y el corazón inseguro. Se volvió hacia el barracón, la puerta débilmente iluminada desde dentro, y se permitió esperar solo un poco. Para la primavera, el valle se había suavizado. La nieve se retiró hacia las colinas y el verde volvió a los campos como el aliento que regresa a un cuerpo dormido desde hace mucho. Los árboles desnudos del huerto se erguían más altos, aún esqueléticos, pero llenos de promesa. Las gallinas ponían con regularidad. Los terneros habían nacido a fines de febrero, y Evelyn estuvo presente en 3 partos, arrodillada en la paja, con las mangas arremangadas, firme y serena, tal como Luke le había enseñado. Ahora trabajaban en sincronía. Ella se levantaba antes de que amaneciera, hervía café fuerte y tenía los bizcochos en la sartén antes de que el más pequeño se moviera siquiera. El barracón ya no olía a humo frío ni a zapatos viejos. Olía a jabón, a pan caliente, a vida. Había vuelto a leer, tomando prestados los libros que Luke le ofrecía, viejos, en su mayoría del oeste y almanaques agrícolas, pero los leía igual, moviendo apenas los labios. Los niños también leían. Peleaban menos, reían más. A veces Luke les llevaba pequeñas cosas, una armónica vieja, una navaja oxidada, un silbato de lata que chillaba cuando el menor intentaba soplarlo. Ella le agradecía todo, pero nunca era suficiente. No de verdad. Él les había dado más que una cama y comida. Les había dado una manera de seguir de pie. Aún así, en el pueblo nadie la miraba del todo a los ojos. Algunas mujeres en la tienda de forraje cruzaban la calle cuando ella se acercaba. Veía las miradas, oía los murmullos bajos tras las manos, que se había juntado con un ranchero así como así, que había abandonado a su marido, que esos niños ni siquiera eran de él, que ella había vivido en la calle. Luke nunca preguntó qué decían, pero ella sabía que lo oía. Él seguía igual que siempre, cercas, caminos, cargas, callado, constante. Pero algo había cambiado. Una noche lo encontró sentado en los escalones del porche, fumando. Ella se quedó detrás un momento, insegura. Dicen que duermo en tu casa, dijo. Dicen que los niños ya te llaman papá. Él no se giró. ¿Lo hacen? No, respondió ella. Luego, más bajo. Pero podrían. Aún así, él no dijo nada. Ella se sentó a su lado. Miraron las estrellas estirando una luz fina sobre la oscuridad. Él no la tocó. Nunca lo había hecho. Pero a veces ella lo sorprendía mirándola, no como un hombre con deseo, sino como alguien que observa algo valioso y frágil. No quiero arruinar lo que tienes aquí, dijo ella. La mandíbula de Luke se movió una vez. Luego otra. No lo has hecho. Tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con la bota. Yo estaba aquí, trabajando esta tierra solo, hablando solo cuando hacía falta. La gente me respetaba, sí, pero no me conocía de verdad. No preguntaban. Hizo una pausa. Tú sí. Un largo silencio cayó entre ellos. El único sonido era el llamado lejano de un ave nocturna. Luego él se levantó. Vamos. Los niños se van a preocupar. Ella lo siguió. Los días se volvieron cálidos. El trabajo se hizo más duro de otra manera. Arreglar cercas bajo un calor que se pegaba a la piel, terneros que se escapaban, la bomba que se rompió 2 veces. Y entonces llegaron noticias desde Tepique. Una carta entregada a mano por un alguacil del pueblo vecino. Su nombre, escrito con letras duras en el frente. Era de su marido. No estaba muerto. No estaba perdido. Quería a los niños. Decía que ella lo había abandonado. Afirmaba que ahora tenía familia, un hogar. Aseguraba que ella no tenía derecho a mantenerlos ocultos. Leyó las palabras una vez, de pie bajo el álamo cerca de la bomba,
Luego dobló la carta en un cuadrado pequeño y la metió en el bolsillo del delantal. Luke la encontró allí, pálida e inmóvil. ¿Estás bien? Ella le entregó la carta. Él la leyó despacio, luego la volvió a leer. Su rostro no cambió mucho, pero sus manos sí, se tensaron y luego se aquietaron. ¿Dice la verdad?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Se fue. Sin palabra, sin dinero, sin comida. Esperé hasta que se derritiera la nieve. Luego tomé lo que podía cargar y me subí a un tren. Luke miró la tierra durante largo rato. Vas a necesitar a alguien de tu lado, dijo al fin. Ella no preguntó qué quería decir. Ya lo sabía. Ya no eran dos personas que simplemente sobrevivían en el mismo lugar. Eran otra cosa. Lo sintió en la forma en que él se acercó lo justo para que ella percibiera su calor. En cómo su voz se volvió suave, baja y segura. No dejaré que se los lleve, dijo. Ella no se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Asintió una vez. Él no la tocó. Todavía no. Pero en ese momento, ella se lo habría permitido. El abogado llegó desde Gley en un camión demasiado limpio para los caminos rurales. Llevaba un traje bien planchado y una expresión de quien ya ha tomado una decisión. Se sentaron a la mesa de la cocina de Luke. Evelyn llevaba su única blusa decente, el cabello recogido, las manos tan apretadas que le dolían los nudillos. Luke se sentó a su lado, silencioso como piedra, un brazo apoyado en la mesa como si se afirmara ante un golpe. El hombre sacó una carpeta y extendió papeles sobre la mesa. El señor Carter ha presentado una solicitud de custodia, dijo. Afirma que usted se fue sin causa, que no es apta, que los niños son suyos. Él se fue, dijo ella, con voz firme. Esperé 3 meses. No envió ni un centavo. ¿Tiene pruebas de eso? Ella negó con la cabeza. El abogado suspiró por la nariz. Entonces es su palabra contra la suya. A menos, miró a Luke, lo midió. A menos que el señor Olstead pueda testificar sobre el bienestar de los niños o que exista una relación legal entre ustedes. El estómago de Evelyn se hundió. Luke no se inmutó. Explique, dijo. El hombre se encogió de hombros. Si estuvieran casados formalmente, legalmente, eso le daría a ella respaldo. Un hogar, estabilidad. A los jueces les gusta eso. Nadie habló. El viento cambió afuera, golpeando la puerta del porche contra el marco. A lo lejos, una vaca mugió. Evelyn miró la mesa. El corazón le latía tan fuerte que parecía resonarle en los oídos. Ya había sido esposa antes. Había llevado un anillo, dicho votos. Sabía lo que era entregarse a alguien que luego se da la vuelta. No estaba segura de poder sobrevivir a eso otra vez. Se levantó. Necesito aire. Luke no la siguió de inmediato. Ella salió. Los niños estaban en el huerto, corriendo entre los árboles, riendo, libres. No sabían lo que significaba el papel, lo que amenazaba. Apoyó las manos en la baranda y miró la tierra. Era la tierra de Luke, su nombre en la escritura, su casa, su granero, sus manos que habían construido, arreglado y cargado. Pero eran las risas de sus hijos en los árboles, sus bizcochos en la cocina, sus puntadas en las cortinas. Su vida también. Luke salió al rato. No dijo nada. Solo se puso a su lado. No te lo estoy pidiendo, dijo. No te estoy pidiendo que te cases conmigo por miedo ni por deber. No te ofrezco un nombre como si fuera algo para arreglarte. Ella guardó silencio. Te he observado, continuó, más suave. Te he visto cargar más de lo que cualquier mujer debería. Verte criar a esos niños sin amargura. Me casaría contigo hoy, mañana o nunca. Solo dime la palabra. Pero pase lo que pase con ese hombre, no lo enfrentarás sola. Ella lo miró, las hebras grises en su barba, la forma en que el sol marcaba su rostro, el corte en el nudillo por el alambre de la cerca de ayer.
No estaba ofreciendo rescate. Estaba ofreciendo presencia. Había una diferencia. Ella tomó su mano, firme y segura. ¿Te casarías con una mujer con 4 hijos? Dijo. ¿Con un pasado y un corazón roto? Sería un orgullo, respondió él. Y entonces, por primera vez desde que bajó de aquel tren, Evelyn Carter se permitió desear algo. De verdad. No solo sobrevivir, no solo refugio, una vida con ese hombre en esa tierra. Y así se casaron. Fue sencillo. Los niños llevaron ropa limpia. Ella usó un vestido prestado. El predicador del pueblo leyó las palabras claras y despacio. Y cuando preguntó si prometían permanecer juntos, Evelyn dijo que sí sin que le temblara la voz. Luke la miró como si estuviera hecha de algo fuerte, algo sagrado, y cuando la besó, se sintió como volver a casa. El abogado presentó los papeles 2 días después, y la siguiente carta que llegó de Kansas lo hizo por canales oficiales, y fue respondida con otra firmada, señora Evelyn Olmsted. No sabía cómo fallaría el tribunal, pero por primera vez en su vida no estaba preparándose para lo peor. Estaba de pie junto a alguien que estaría a su lado, pasara lo que pasara. La audiencia se fijó para finales de junio. Tomaron prestado un camión con buenas llantas y condujeron hasta el juzgado de Gley entre ropa planchada y silencio. Los niños se quedaron con la vecina que cuidaba terneros en primavera. Evelyn miró las llanuras pasar por la ventana, anchas y doradas, extendiéndose hasta las montañas. El sol estaba alto y feroz. Tenía las palmas húmedas. Luke conducía sin prisa, una mano en el volante, la otra descansando suelta sobre la rodilla. De vez en cuando la miraba. No con preocupación, solo para recordarle que seguía allí. Llegaron 1 hora antes y esperaron en un banco fuera de la sala. Su marido, exmarido, llegó 5 minutos antes del golpe del mazo. Parecía mayor. El rostro hinchado, el cabello ralo. Llevaba un traje que no sabía usar, hombros demasiado apretados, la corbata torcida, pero la sonrisa seguía igual, satisfecha y vacía. No miró las fotos de los niños sobre la mesa. No preguntó cómo estaban. Solo se sentó con su abogado y le lanzó un guiño. Evelyn miró al frente. La jueza era una mujer, de cabello gris recogido en un moño apretado. Sin sonrisa. Ambas partes hablaron. Se pasaron papeles. Se contaron historias. El otro hombre dijo que Evelyn se había ido por despecho. Dijo que había puesto a los niños en su contra. Afirmó que se había juntado con un extraño usando a los niños como palanca. Luego habló Luke. Su voz era calma, firme. Contó cómo conoció a Evelyn, lo que había visto, lo que ella había hecho en su rancho, cómo los niños habían prosperado bajo su cuidado, cómo ella se levantaba antes del sol, leía a sus hijos cada noche y había vuelto a enseñar a su casa a reír. No llegó aquí rota, dijo. Llegó ardiendo, y siguió ardiendo. Ese tipo de fuego no se ve 2 veces. Cuando fue el turno de Evelyn, su voz tembló al principio, pero dijo la verdad con palabras claras. Contó cómo había esperado, cómo alimentó a sus hijos con sal y agua caliente cuando no había nada más, cómo caminó de pueblo en pueblo hasta que alguien, por fin, le preguntó qué sabía hacer en lugar de qué había hecho. Dijo que no era ninguna santa, pero era una madre, y no había dejado de serlo, ni siquiera en los momentos más oscuros. Cuando terminó, la jueza dijo que lo consideraría. Regresaron a casa con las ventanas bajas. El cielo se tornaba rosado cuando vieron el contorno del rancho. Evelyn dejó que el viento le enredara el cabello y no buscó el pañuelo. Luke se detuvo en la entrada y apagó el motor. Se quedaron allí un momento, y luego él cruzó el asiento y cubrió su mano con la suya. Lo hiciste bien, dijo. Ella lo miró. No estoy segura de que importe. Importa para mí. No lloró. No del todo. Pero el pecho se le apretó y se le llenó de algo que no se había permitido sentir en años. 2 semanas después llegó una carta. La custodia fue denegada.
La tutela completa fue otorgada a Evelyn Olmsted, y el tribunal reconoció a Luke como coguardián legal por matrimonio y residencia compartida. Ella leyó la carta 2 veces, descalza en el umbral de la puerta, con el olor a café y al polvo del verano flotando en el aire. Se la entregó a Luke sin decir una palabra. Él la leyó una vez, la dobló y se la guardó en el bolsillo trasero. Luego la abrazó. No hablaron. Solo se sostuvieron allí, de pie en la luz de la mañana, mientras uno de los niños llamaba pidiendo el desayuno. Los días que siguieron se sintieron distintos, aunque poco había cambiado. Ella seguía levantándose temprano, seguía preparando almuerzos, limpiando el barro de las botas pequeñas y separando frijoles del grano. Pero ahora sonreía más, reía con mayor facilidad. Luke le construyó un estante para sus libros y talló su nombre en un costado, tan pequeño que casi no se notaba. Ella plantó girasoles cerca del porche. Los niños empezaron a llamarlo Pa sin que nadie se los pidiera. Empezaron a hablar del año siguiente, de Navidad, del algún día. Y Evelyn, que antes caminaba con la cabeza baja y la mandíbula apretada contra el mundo, ahora alzaba el rostro al cielo más seguido. Dejaba que el sol la tocara. Se dejaba ver. Se dejaba pertenecer. Para cuando llegó el otoño, el huerto había comenzado a dar fruto otra vez. No mucho, apenas unas manzanas pequeñas aferradas a ramas torcidas. Pero Evelyn las recogió de todos modos. Llenó una canasta con lo que pudo encontrar y la sirvió con canela y un poco de azúcar, de esa que se raspa del fondo de un frasco viejo. Luke llegó tarde del granero esa noche, olió la tarta en la estufa y se quedó quieto en la puerta, mirándola moverse por la cocina como si nunca hubiera visto nada más dulce. Colgó el sombrero en el gancho. Huele a algo por lo que vale la pena seguir vivo. Ella alzó la vista del mostrador. Puede ser. Comieron juntos, con los niños apiñados alrededor de la mesa, peleando por la corteza y pidiendo repetición. Después, Evelyn se sentó en el porche a tejer mientras Luke afinaba la vieja radio en la ventana, atrapando algún informe de guerra desde Londres, crepitante y débil. El mundo seguía girando allá afuera, lleno de problemas, pero el rancho se mantenía firme. Esa noche, después de que los niños quedaron acomodados en sus literas y la casa se aquietó, Luke se acercó a ella despacio, sin pedir nada y dándolo todo. No repitieron votos. No hacía falta. La forma en que él la tocó fue una promesa en sí misma. Él la vio, no solo su suavidad o su fortaleza, sino todo lo que era, sus asperezas y su pena silenciosa, y la manera en que todavía se estremecía cuando una puerta se cerraba de golpe. Y ella lo vio a él, lo solo que había estado, como había construido una vida de rutina y silencio sin esperar nunca algo más. Se encontraron allí, en ese espacio. Sin máscaras, sin deudas, solo dos personas que habían vivido demasiado y aún así se atrevían a querer algo más. Después, ella descansó con la cabeza sobre su pecho, escuchando su respiración y el tic-tac del reloj de pared. Estaba pensando, dijo él en voz baja, en construir una segunda habitación junto al barracón. Ella se movió un poco. ¿Para qué? Para tu costura, y quizá una cama más grande. Estos chicos pronto crecerán y dejarán chicas esas camitas. Ella sonrió contra su camisa. Ya van por la mitad. Él le acarició el cabello. Entonces será mejor ponernos a construir. El invierno llegó rápido. Con él vinieron la nieve que enterró las cercas y el viento que aullaba directo a través de las contraventanas. Pero la casa estaba lista ese año, leña apilada en alto, despensa llena, abrigos remendados y botas heredadas alineadas con cuidado. Evelyn nunca había conocido una quietud como esa. No la ausencia de sufrimiento, sino una plenitud, un silencio hecho de esfuerzo y cuidado. Ya no temía los meses flacos. Los enfrentaba de frente, con listas en el delantal y color en las mejillas. Una mañana estaba en el fregadero lavando platos cuando se detuvo y apoyó la mano bajo sobre el vientre. Algo revoloteó, pequeño y nuevo. No dijo nada de inmediato. Lo dejó estar. Lo dejó crecer.
Pasaron las semanas y los vestidos le quedaban distintos. Se cansaba más rápido. Luke lo notó, claro, pero no preguntó hasta que una noche ella fue hacia él, tomó su mano y la colocó donde el movimiento era más fuerte. Su rostro se abrió apenas, lo suficiente para que ella viera al hombre bajo todo ese silencio. No pensé, empezó él, y se detuvo. Yo tampoco, susurró ella. Él la sostuvo como si entendiera el peso que cargaba, no solo el niño, sino el miedo, la esperanza, la frágil maravilla de empezar de nuevo. Más tarde colgó sobre la chimenea un par diminuto de botitas de madera tallada, de la misma forma que las que él usaba a diario. Por si es un niño, dijo. Y si es una niña, las usará igual. Esa primavera hubo un baile en el granero del pueblo. El primero en años. Luke no quería ir. Demasiadas miradas, dijo. Pero Evelyn lo miró y respondió. ¿Qué miren? Fueron. Ella llevaba su mejor vestido azul, el vientre apenas empezando a notarse. Él vestía una camisa limpia y las botas que no sacaba desde que murió su padre. Bailaron una vez, solo una, pero fue suficiente. La música se apagó, alguien les ofreció una bebida, otra persona preguntó por el bebé, y pronto estaban sentados en una mesa al fondo, riendo de esa manera que solo existe cuando has pasado por el infierno y aún así encuentras algo bueno esperándote del otro lado. Luke la miró entonces, con los ojos suaves. ¿Seguro que eres feliz? Preguntó. Ella asintió despacio. No pensé que volvería a serlo. Pero lo soy. El sol se escondió tras las colinas mientras regresaban a casa, el camión lleno de niños cansados, el bebé en su vientre moviéndose como si ya conociera el camino. La niña nació una mañana cálida de agosto, cuando la luz tenía ese borde dorado y todo el valle zumbaba de saltamontes. Evelyn estaba horneando cuando el primer dolor la atrapó. Se apoyó con fuerza en la mesa y no gritó. Solo respiró despacio y le dijo al mayor que fuera a buscar a Luke. Él llegó corriendo del granero, con las manos aún cubiertas de grasa por una polea rota, vio su rostro pálido pero firme y asintió una vez. No dijo nada. La ayudó a llegar al dormitorio y mandó llamar a la partera del camino de abajo. El parto fue largo, pero no cruel. Evelyn lo atravesó como había atravesado todo en su vida, con Temple, silencio y algo más profundo que la fuerza. Cuando la bebé nació, no lloró de inmediato. Solo parpadeó hacia Evelyn con ojos grandes y tranquilos, como si hubiera llegado de un lugar sagrado y no viera necesidad de alboroto. Una niña. Luke la sostuvo como si le hubieran entregado un farol en una habitación oscura. Tiene tus ojos, susurró. No, dijo Evelyn, sonriendo débilmente. Tiene los suyos. La llamaron Clara. Y después de que los demás entraron a verla, a acariciar sus manitas y susurrarle secretos, Evelyn se recostó contra las almohadas, medio dormida, y sintió algo que no sabía que le faltaba. Paz. No alivio. No seguridad. Solo paz. Para el invierno, Clara arrullaba y se aferraba con sorprendente fuerza a la camisa de Luke. Los otros niños la adoraban. Incluso el mayor, ya más alto que los hombros de Evelyn, se volvía suave a su alrededor. Luke construyó una cuna nueva, tallando flores a mano en los costados. Nunca explicó por qué, pero Evelyn lo sabía, el jardín de su madre, ya perdido hacía tiempo. Él cargaba las cosas en silencio. El pueblo también se suavizó. Poco a poco, quienes antes miraban a través de ella ahora la saludaban desde sus carros. La mujer de la tienda de forraje le ofrecía retazos de tela para coser. Un vecino preguntó si sus chicos podían ayudar con el marcaje en primavera. Nadie volvió a preguntar por su pasado. Veían lo que importaba, la familia que había construido, la tierra que ayudaba a cuidar, los niños que ahora miraban a la gente a los ojos sin miedo. Ese año plantó una hilera de girasoles junto a la cerca. Luke la molestó por eso. No sirven de mucho, dijo. Me hacen sonreír, respondió ella. Eso basta. Él los dejó estar. Los años pasaron así.
El huerto florecía mejor cada primavera. Los niños crecían fuertes, de espalda recta y buen corazón. El barracón se convirtió en sala de costura, luego en aula, luego en un espacio tranquilo para invitados cuando viejos amigos pasaban por allí. Un verano, Evelyn encontró su vieja maleta guardada en el altillo, aún llena de ropa que no le quedaba y papeles que ya no importaban. La abrió, se sentó con ella un rato y luego la cerró para siempre. No necesitaba recordar quién había sido. Sabía quién era: Evelyn Olstead, madre, esposa, hacedora de pan y de paz, criadora de hijos fuertes que respetaban a las mujeres y de una hija que no se estremecía con los truenos. La mujer a la que nadie había contratado. La mujer en la que un hombre había creído lo suficiente como para hacer una sola pregunta: ¿qué sabes hacer? Ella había respondido con verdad, no con vergüenza. Y juntos habían construido una vida lo bastante sólida para sostener el amor. Una tarde, después de terminar las tareas y cuando el porche ya se había enfriado, Luke se sentó a su lado y miró el cielo volverse violeta. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó, sin mirarla. A veces, dijo ella, pero nunca en serio. ¿Por qué no? Ella lo pensó y luego señaló el campo, donde el viento se movía entre la hierba como un aliento. Porque nunca supe que el mundo podía sentirse así, dijo. Como si me dejara quedarme. Él tomó su mano. La suya estaba alisada por el trabajo, aún fuerte, pero más suave ahora. No te vas a ningún lado, dijo. Ella sonrió. Las voces de los niños resonaban en el patio. La bebé, ya no tan bebé, reía mientras corría tras sus hermanos. Los girasoles se inclinaban hacia la última luz. En algún lugar, una ventana brillaba cálida. Detrás de ellos se alzaba una casa construida despacio y con honestidad. Una vida cosida desde la dureza, ahora entera. Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de Luke, vio apagarse la luz y supo por fin que ese no era el final de su historia. Era el comienzo de otra. Adéntrate más en lo desconocido. Suscríbete hoy.